Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí una vez más para mostrarles un nuevo método de ordenamiento. El ordenamiento rápido o ordenamiento quicksort. Este ordenamiento es recursivo y consiste en determinar en primer lugar un pivote, que puede ser cualquier elemento de tu arreglo. En este caso vamos a utilizar el elemento central, para que se note la idea de lo que queremos hacer, porque vamos a colocar todos los elementos menores a la izquierda y los elementos mayores a la derecha. De la siguiente manera, como vemos aquí, nuestro array o arreglo tiene tamaño n y el pivote está ubicado en la posición n medios. Vamos a tratar de ordenar este arreglo de tal manera que en la parte izquierda estén los valores menores y en la parte derecha estén los valores mayores. Van a existir tres posibles casos de esta organización que vamos a hacer. Uno, y el mejor de los casos, es que el pivote no se haya movido de su posición. Quiere decir que haya la misma cantidad de menores como la misma cantidad de mayores, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Otro posible caso es que haya más menores que mayores y la posición del pivote se haya movido a la derecha. Y el último caso es que la posición del pivote se haya movido a la izquierda, es decir, hayan menos menores y más mayores. Para cada uno de estos casos nosotros vamos a necesitar dos parámetros. El primer parámetro que va a ir aumentando y el segundo parámetro va a ir disminuyendo. Este primer parámetro va a verificar cada uno de los elementos menores, es decir, va a verificar para cada uno de los elementos donde va pasando si es que es menor. Cuando encuentre un mayor se va a detener. De la misma manera el J va a ir disminuyendo cada vez que encuentran mayores, pero cuando encuentre un elemento menor se va a detener. Va a proceder a intercambiar esos valores de tal manera que todos los elementos menores estén en la parte izquierda y los elementos mayores en la parte derecha. Es decir, en primer lugar nuestra función va a necesitar cuatro parámetros importantes. El primer parámetro va a ser un i, que siempre le voy a inicializar como el valor de inicio que va a recibir como parámetro nuestra función quicksort. Esta función quicksort va a analizar un vector en general, una posición inicial y una posición final de un subarray que está analizando de todo ese vector. Entonces mi i va a tener el valor al inicio de ese valor inicial y el j va a tener de ese valor final. Mi índice del pivote va a ser la semisuma de esos dos valores y mi pivote va a ser ese vector evaluado en ese índice, o sea, el valor del elemento que está en esa posición del índice. Primero vamos a mostrar nuestro vector para saber qué vector estamos analizando. Nosotros vamos a necesitar realizar una iteración while. Vamos a ir aumentando el i y disminuyendo el j, de tal manera que cuando estos dos valores se crucen vamos a detener todo nuestro algoritmo. Es decir, vamos a estar organizando nuestro vector mientras el i sea menor que el j. Vamos a ir aumentando el i y vamos a ir disminuyendo el j. ¿Cómo es eso? Vamos a aumentar el i cada vez o mientras que el vector i sea menor que el pivote. Quiere decir que este i va a ir aumentando cada vez que va encontrando menores que el pivote. Si este es menor, aumenta, menor, aumenta, menor, aumenta. En cambio, cuando ya sea mayor, se va a detener. Quiere decir que cuando acabe este while, el i me va a dar una posición en la cual ha encontrado un mayor y debe ir a la derecha. De la misma manera el j. El j va a ir disminuyendo cada vez que encuentra mayores. Encuentra un mayor, un mayor, un mayor, un mayor y cuando encuentra un menor, se va a detener. Quiere decir que voy a tener siempre dos posiciones donde el i ha encontrado un menor o ha encontrado un mayor. Sin embargo, va a ocurrir dos casos muy particulares. Uno de los primeros casos que va a ocurrir es lo siguiente. El i va a aumentar de tal manera de que se va a parar cuando encuentre no solo un elemento mayor, sino se encuentra el pivote, porque aquí hemos hecho de que aumente o este igual permanezca verificando mientras el vector i sea menor que el pivote. Quiere decir que cuando sea igual también se va a detener, no solo cuando sea mayor. De la misma manera aquí, o no solo cuando sea menor se va a detener, sino cuando sea igual también se va a detener. Entonces cuando es igual al pivote se va a detener el i y cuando sea el j también igual al pivote se va a detener el i. Entonces hay dos casos, que el i llegue primero al pivote o el j llegue primero al pivote. Cuando ya llegue el i o el j al pivote, vamos a estar intercambiando ese pivote, o sea, vamos a estar cambiando la posición del índice pivote y mantener ese índice constante y el otro índice va a ir aumentando o disminuyendo. Primero, imaginemos de que estamos en este caso, el i llega igual al pivote, intercambiamos los valores y también intercambiamos el índice pivote. Y cuando el índice pivote sea igual al parámetro cualquiera o al i o al j, entonces vamos a tratar de aumentar o disminuir el otro parámetro. Como vemos aquí, el i va a aumentar hasta buscar un elemento que sea mayor y aquí el j va a disminuir hasta encontrar un elemento menor. Entonces de esa manera es como va a trabajar todo este algoritmo. Va a mantener constante el parámetro donde está ubicado el índice pivote y cuando lo intercambie, es decir, cuando el i encuentre, por ejemplo, aquí encuentra un elemento mayor, va a intercambiar porque los mayores van a estar a la derecha, va a intercambiar, pero también se va a cambiar el índice. Pero el j va a seguir aumentando su valor y así sucesivamente hasta que encuentre un menor. Aquí encuentra un menor, intercambia, de nuevo se cambia el índice pivote y el i va aumentando hasta que encuentre un elemento mayor, encuentra un mayor, intercambia y así hasta que el j
sea igual al i. Cuando el j llega al valor del i, o sea, estos dos se cruzan, entonces voy a detener todo mi algoritmo porque ya está organizado mi arreglo donde en la parte izquierda están los valores menores y en la parte derecha están los valores mayores. De la misma manera ocurre cuando el j llega primero al índice pivote, lo voy a intercambiar y voy a hacer que aumente el j. Voy a intercambiar cuando encuentre de nuevo y voy a hacer que aumente el i. Voy a intercambiar cada vez que el i encuentre un mayor y voy a intercambiar así hasta que el j sea igual al i. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto en la programación? Habíamos visto y nos habíamos quedado aquí. El while va a ir aumentando y el j va a ir disminuyendo. Aquí vamos a imprimir los valores para visualizar lo que está ocurriendo y cada vez que encuentre, o sea cuando ya acabe estos dos ciclos, voy a hacer un intercambio del vector i con el vector j. Va a pasar todo normal mientras el vector i ni el j lleguen a ser el pivote. Como vemos aquí se van a intercambiar y no va a haber problema. Cuando yo voy a intercambiar, yo voy a aumentar el i o voy a disminuir el j para que yo no analice esos dos vectores que he intercambiado. Entonces vamos a aumentar y a disminuir el j cada vez o después de que yo intercambie, pero siempre y cuando i sea diferente del pivote, es decir cuando no sea este caso, y aquí cuando no sea este caso. Cuando ocurra estos dos casos que vemos aquí, vamos a analizarlos con un if. Si i es igual al índice pivote, quiere decir que estamos en este caso el índice es igual al índice pivote, entonces luego del intercambio vamos a hacer que ese índice pivote va a ser igual al j, porque ahora va a ser igual al j, va a cambiar la posición del índice pivote. De la misma manera en el caso en el que el j sea igual al índice pivote, o sea estamos en este caso, cuando intercambiemos ahora vemos de que el pivote está en la posición i, entonces al pivote le vamos a igualar a la posición i, ya está. Y luego vamos a aumentar el i o disminuir el j siempre y cuando no sea igual el j y el i al índice pivote. Vamos a mostrar el vector para ver qué es lo que está ocurriendo. Y así terminaría todo nuestro ciclo while, en el cual va a ser esta ordenación o esta organización que vamos a tener que hacer a nuestro arreglo para que en la parte izquierda estén los menores y en la parte derecha estén los mayores, nada más. Luego y finalmente, como es una función recursiva, es decir, nosotros lo que queremos hacer es ordenar nuestro primer arreglo, o sea el arreglo total, donde ubicamos los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Luego de la misma manera cogemos el arreglo menor como si fuera un arreglo entero, o sea todo un arreglo total, y vamos a ubicar de nuevo el pivote y vamos a separarlos en menores a la izquierda y mayores a la derecha, y vamos a hacer lo mismo con esos valores o subvectores que nos da. De la misma manera para los valores mayores vamos a analizar los valores menores y los valores mayores y así sucesivamente, de tal manera que nuestro arreglo se ordene de menor a mayor siguiendo esta idea de recursividad. Al final de este while nosotros vamos a tener un pivote y el índice del pivote. Vamos a analizar el array inferior y el array superior. El array inferior va desde el inicio hasta el índice del pivote menos 1 y el array superior va desde el índice pivote más 1 hasta el final. Llamamos de nuevo al ordenamiento quicksort, le tenemos que pasar el vector total, el inicio y el índice pivote menos 1, que vendría a ser este array donde están todos los menores. Y luego llamo al ordenamiento quicksort recursivo, le paso el parámetro vector y analizo el vector superior, donde están los mayores, el índice pivote más 1 y el final. Pero esto lo voy a hacer siempre y cuando mantenga una condición. ¿Cuál es la condición? Si lo dejo así nomás, va a evaluar valores negativos, porque este índice de pivote yo lo voy a estar disminuyendo. Yo lo voy a hacer que evalúe siempre y cuando el índice pivote menos 1 sea mayor que el inicio, es decir, siempre y cuando nuestro arreglo tenga por lo menos dos elementos. Si es que es de un elemento, entonces no voy a necesitar ordenarlo, porque ahí sería el inicio igual al índice pivote menos 1. Pero si es que yo le doy mayor, me va a analizar valores mayores o iguales a dos elementos. De la misma manera aquí, mi final va a ser mayor que igual al índice pivote más 1, siguiendo la misma idea de aquí, y llamo mi función recursiva. Y eso sería prácticamente todo el ordenamiento rápido y quicksort. Vamos a ejecutar el programa para ver qué ocurre y vemos lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de un array desordenado de 12 elementos y estos 12 elementos nos imprime al comienzo. El índice del pivote es el valor 5, quiere decir que el 65 es nuestro pivote y empieza un i y un j a la izquierda y a la derecha. Ve que el primer i que encuentra es un elemento mayor 79 y un elemento menor 24. Se intercambian estos dos vectores y queda así: el 24 aquí y el 79 aquí. Encuentra el 99 y el 46, el 99 y el 46 aquí. Estos dos deben
estar ubicados el 99 a la derecha y 46 a la izquierda, por lo tanto se intercambian, ya está. Se intercambian los valores y queda así. Luego el índice pivote sigue siendo 5, luego el 4, el I sigue aumentando hasta que llega al 4 y el J disminuye hasta que llega al 5. Ve que el 88 y el 65 se cambian. Estamos viendo de que el índice pivote y el J son iguales, por lo tanto estamos en el segundo caso, estamos en el caso de aquí. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente intercambiar el índice del pivote, ahora el índice del pivote va a ser igual al otro valor al 4, pero vamos a intercambiar esos dos valores. Y ahí quedaría organizado mi vector general, porque luego de disminuir el I y aumentar el I, estos dos se vuelven iguales y acabaría nuestra organización, es decir, nuestro pivote está aquí, y aquí están ubicados los menores y aquí los mayores. Al lado izquierdo los menores y al lado derecho los mayores. Ahora va a analizar el vector inferior, o sea el vector que está aquí, y hace el mismo proceso. Y luego analiza el vector que está aquí y así sucesivamente de manera recursiva. Va analizando cada uno de los subvectores hasta que llega al final, en el cual ya lo tiene todo ordenado. De menor a mayor. Vemos que el 15... Luego sigue el 21, el 24, el 46, el 65 que era nuestro pivote, el 75, 76, 79, 84, 85, 88 y 99. Así es como nuestro ordenamiento Quicksort está completamente desarrollado y nos ordena de menor a mayor. Y eso sería prácticamente todo el ordenamiento rápido.